al Señor. Quiero que abra tu Biblia conmigo. Gloria al nombre del Señor. En el Evangelio de Juan. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a leer en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Amén. Gloria al nombre del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 hasta el 9. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por esta maravillosa palabra que tú nos has permitido, Señor, leer y exponer ante tu divina presencia y ante tu hermosa iglesia, la cual compraste a precio de sangre. Te ruego, Dios, que me esconda detrás del manto de tu gracia y de tu sabiduría, y que tú permitas que tu palabra, la cual dices a través del profeta Isaías, que nunca vuelve atrás vacía, sino que es prosperada en aquello para lo cual tú lo envías. Padre, que tu palabra corra, que tu palabra fluya, que tu palabra, Señor, traiga el aliento. Y de una manera especial, Señor, todos los que estamos aquí, los que nos están mirando a través de las redes sociales, puedan, Señor, ser edificados para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Muchas gracias. Usted puede sentarse. Gloria al nombre del Señor. Y si todavía le queda ánimo, denle otro fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Alabado sea el nombre del Señor. Permítame predicar bajo el tema volviendo al estanque. Volviendo al estanque. En manera de introducción quiero decir esto, amados. Yo no sé cuántas veces he estudiado este pasaje, no sé cuántas veces he predicado. Yo la verdad que perdí la cuenta. Pero si hay algo que me llama mucho la atención de las Sagradas Escrituras, es una palabra que pronunció nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión, cuando estaba con sus discípulos, dentro de tantas enseñanzas que le estaba dando en esa ocasión, se atrevió a decirle a ellos: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Hay otra palabra que me impacta mucho,
está en el libro de Isaías, en el capítulo 55. Y el profeta Isaías dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos del Señor, más altos que vuestros caminos, y que nuestros pensamientos ni siquiera son semejantes a los de Él, porque también son más altos que los nuestros. Gloria al nombre del Señor. Por ende, cada vez que voy a las Sagradas Escrituras, no la leo como muchos cristianos la leen, como si fuera un horóscopo. Hay cristianos que abren la Biblia como si fuera un periódico, o como si fuera una lámpara de Aladino, que donde le caiga el dedo, ahí leen, o donde se abra, ahí la leen. Cuando usted y yo entendemos, mis amados, que la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que es viva y que es eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos, que es capaz de penetrar a los tuétanos de nuestros huesos, que es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando entendemos lo que Jesús un día le dijo a los fariseos, a los saduceos y a los escribas que estaban allí, oh gloria a Dios, y empezaron a hacerle preguntas innecesarias. Y Jesús lo que les dijo fue: ustedes ignoráis, errando en las palabras, en las escrituras, y también ignoran el poder de Dios. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Cuando nosotros entendemos eso, mis amados, entonces la palabra de Dios cobra otro sentido. La palabra de Dios es la que cambia, mis amados, el alma. La palabra de Dios es capaz, mis amados, de transformar toda la mente de un ser humano. La palabra de Dios es la que liberta al ser humano. La palabra de Dios rompe cadenas, hace libre. La palabra de Dios es la que trae el gozo necesario que una persona necesita. Porque la palabra no es simplemente algo escrito. La palabra es una persona también. Y cuando tú entiendes que la palabra es Cristo y desarrollas una vida personal con Él, ¿cómo no vas a cambiar? ¿Cómo no vas a tener gozo? ¿Cómo no vas a tener transformación? Así que hay algo aquí que mientras oraba al Señor para traer una palabra a esta casa, el Señor me llevó aquí a este pasaje. Y yo no sé si era que yo estaba ciego, no lo sé. Pero lo que le voy a hablar, mis amados, todavía no lo había visto hasta ese momento cuando el Espíritu Santo me llevó a leerlo. Quiero que veamos varias cosas aquí. El evangelista Juan, describiendo algo importante, suscita un evento que marcó el ministerio de Jesucristo dentro de su ministerio aquí en la tierra. Lo primero que dice aquí las Sagradas Escrituras es que después de estas cosas, ¿cuáles cosas hablaba? Lo que él ya había descrito en el capítulo 4, 3, 2, 1. No tengo el tiempo para hablarle todo lo que pasó allí. Pero los que estudian cuidadosamente las Sagradas Escrituras se va a dar cuenta que en el capítulo 1, de una manera resumida se lo voy a dar, estaba hablando allí, dando la introducción de quién era Jesús. Que Jesús no simplemente era el hijo de José, que Jesús no simplemente era el hijo de María, que no era simplemente un profeta como muchos del pueblo de Israel lo querían conocer, sino que Él era el Dios hecho carne. Era el Dios con nosotros, alabado sea Dios, el que estaba en el principio, donde Él dijo que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, alabado sea Dios. Él se atrevió a decir que todas las cosas por Él fueron hechas y que sin Él nada de lo que había sido hecho, que en Él además estaba la vida, que la vida era la luz de los hombres
hombre y que las tinieblas, oh gloria a Dios, no pudieron prevalecer contra aquella luz porque vino para alumbrar. Imagínense qué manera de introducir a este verbo hecho carne. Y como si eso no fuera poco, entonces empieza a anunciar una fiesta que se estaba desarrollando en la que fue invitado el maestro. Alábalo. Y que en medio de esa fiesta, gloria a Dios, se estaba desarrollando una boda. Y que también Cristo fue invitado a esa boda. Alábalo. Y que para cuando llega Jesús, la Biblia narra y revela que se había acabado el vino. Aleluya. Y María, la madre de Jesús, estaba allí. Le dice al maestro Sala: no te preocupes, yo tengo a alguien aquí, gloria a Dios, que tiene vino y vino del bueno. Alaba lo que está vivo. Y lo único que le dijo fue: hagan todo lo que él les diga. Alábalo. Y se le acercó a su hijo Jesús y le dice a Jesús: se acabó el vino, así es que mira a ver lo que vas a hacer. Lo único que le dice Jesús a su madre: mujer, pero todavía no ha llegado mi hora. Alaba. No ha llegado mi hora. Porque cuando la madre de Jesús, llamada María, le estaba hablando del vino, Jesús estaba acordando ya el propósito por el cual había venido. O sea, en ningún momento, si usted se da cuenta, dentro del ministerio de Jesús, nunca perdió el enfoque ni el propósito por el cual había venido a la tierra. Y hay gente que con una semana se olvida si es cristiano. Ay, ya lo dije. Cuando tiene 1 año, 2 años, se le olvida si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Cuando llega el momento de la prueba, se le olvida, ni siquiera se acuerda con qué objetivo viene a la iglesia. Gracias por ese silencio. Cuando llegan los momentos de la adversidad, muchos hasta inclusive brillan por su ausencia. Bueno, se le fue el gozo, ya no hay gloria a Dios, aleluya. ¿O estoy dañando el mensaje? Y que yo lo veo muy serio ahora. No importando lo que le estaba ocurriendo a Jesús, nunca perdió el enfoque. Y si hay algo que nosotros como creyentes, si realmente nos consideramos verdaderos hijos de Dios, es no saber perder el enfoque, aunque vengan pruebas, aunque vengan tribulaciones, saber en quién nosotros hemos creído y quiénes somos en Cristo. Porque cuando se pierde el enfoque, se pierde todo. Por un enfoque que perdió Judas, perdió la vida y perdió el ministerio de ser discípulo de Cristo. Si no le gustó, aunque sea, diga hucha. Por un desenfoque, Saúl dejó de ser rey porque perdió el enfoque. Amén. Dile al que está a tu lado, aunque se incomode, dile: no pierdas el enfoque. Alaba lo que está vivo. ¿Te atreves a darle un aplauso a Jesús, aunque sea, aunque te duela, pero dale un aplauso al Señor? Y luego en el capítulo 3 vemos la conversación maravillosa que tiene Jesucristo con un maestro que, según gloria a Dios, era un maestro matatán. Voy a hablar en términos dominicanos. Ese se creía que lo sabía todo y que era el más puro, porque el que pertenecía a la clase de secta a la cual él pertenecía, que eran los fariseos, la palabra fariseo lo que significa es puro. Y oiga el nombre que tenía. No era un nombre cualquiera.
Nicodemo, el hombre que alcanza la multitud y la masa, y que según era puro, pero ni sabía alcanzar la masa, y de puro no tenía ni la P. Imagínense. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que así andan muchos creyentes. Se creen que están bien porque vienen un día a la semana a la iglesia. Volví a dañar el mensaje. Se creen que están bien porque como a veces ni siquiera vienen, pero envían el diezmo y la ofrenda. Y piensan que enviando el diezmo y la ofrenda ya están bien con Dios. Se convirtieron mucha gente muda y sorda. Mis amados, cuando tú entiendes quién es Dios en tu vida y lo que Él significa, usted debe de entender que fue un compromiso con Dios. Mire, usted no está aquí porque simplemente hay culto hoy. Yo quiero que usted entienda que si usted está aquí es porque sintió hambre y sed de buscar a Dios. Usted está aquí porque usted sabe, gloria al nombre del Señor, que es un mandato bíblico. Hebreos 10, 24, 25, que no dejemos de congregarnos como al muchos tienen por costumbre, que ya hasta se le fue la costumbre. Y dice la Biblia, y tanto más cuanto veis que el día está cerca. Y si es verdad eso, miren mis amados, la iglesia está en un letargo espiritual. Y no se lo digo a ustedes por ustedes, pero se lo digo a ustedes a manera de información. Hay un letargo espiritual. Y no estamos sincronizados para entender cuál es la verdadera hora en el reloj de Dios. Porque si entendiéramos eso, gloria a Dios, y no me estoy saliendo del tema. Si entendiéramos eso, entenderíamos por qué el escritor de Hebreos dijo que no dejáramos de congregarnos, sino que debíamos de estar para estimularnos al amor fraternal y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Y dice el versículo 25, y tanto más cuanto veis que el día está cerca. Yo le puedo garantizar algo. Esto no es un cuento de hadas. Yo sé que usted se atreverá a decir, sí, pero desde chiquita o desde chiquito yo he escuchado que el Señor viene y todavía no ha venido. Mire, esto está en un abrir y cerrar de ojos. Esto está un momentito así. Lo que pasa es que Dios tiene una misericordia que es indescriptible. Es indescriptible la misericordia de Dios. Porque el deseo de Él, dice la palabra, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te atreves a darle un aplauso a esa misericordia? A esa misericordia de Dios. Así que fueron tantas las cosas que hizo Jesús. Y saliendo Jesús de aquella experiencia con Nicodemo, la cual se convirtió al Señor, no tengo tiempo para hablarle de eso porque no es el tema. Entonces sigue su recorrido porque tenía que ir a Jerusalén. Aleluya. Pero la Biblia dice en el capítulo 4 que antes de pasar y llegar a Jerusalén le era necesario pasar por Samaria. Y ustedes conocen bien la historia. Allí había una mujer de Samaria que ni siquiera se menciona el nombre. Solo se menciona su nacionalidad. Alábalo. La mujer samaritana. Y allí entra en una conversación Jesús con ella. A mí me llama la atención que no fue que ella empezó la conversación, sino Jesús. Aleluya. Y le dice Jesús a esta mujer, dame de beber. Justamente en aquel pozo, en aquel estanque. Aleluya.
Yo no sé si usted puede introducirse a esta historia, pero yo cuando leo las Sagradas Escrituras, perdóneme, pero soy muy preguntón. Y aunque no le pregunto a todo el mundo, yo le pregunto al autor. Yo no sé usted, pero el autor de este libro está vivo. Él habla, Él se mueve. Él es el Todopoderoso. De Él viene la sabiduría, de Él viene la inteligencia. Él fue el que le dio la inspiración a estos hombres que escribieron. Y qué privilegio tenemos, mis amados, de que podemos ir al autor. Hay muchos que ni siquiera ni al autor vienen. Ni siquiera vienen al libro, mucho menos al autor. No, yo sé que usted me está diciendo, este morenito vino a tirarnos piedras hoy. Bueno, perdóneme, acepten los callados, los martillazos, los remendazos. Al final de cuentas, todo va a ser para su bien. Amén. Y yo fui al autor y le decía, Espíritu Santo, ¿por qué fue que Jesús introdujo la conversación? ¿Por qué Jesús no se quedó allí calladito a esperar a ver cuál era la reacción de esta mujer? Y el mismo texto del capítulo 4 de Juan, me dijo el Espíritu Santo, pero lee que ahí está la razón. Léelo, tú no estás leyendo. ¿Cómo es que tú lees? Así me dijo. Bueno, esa es mi intimidad con Él. Perdónenme, estoy revelando cosas íntimas. Así me dijo él. ¿Y cómo es que tú lees? Eso está ahí. Digo, no, Espíritu Santo, si tú no me muestras, yo no sé nada. Me dijo, pero lee lo que está ahí. La Biblia dice en ese capítulo 4 que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Por ende, esta mujer nunca le iba a hablar a Jesús. Pero también me dijo, te voy a dar otra cosa más. ¿Sabes por qué Jesús tenía que introducir la conversación? Porque eso le iba a dar a entender a ella el interés que tenía Jesús por ella y por la ciudad. Hay cosas, mis amados, que Dios es el que tiene que hacerla para demostrarnos a nosotros cuánto Él nos ama. De esperar Dios por nosotros se va a cansar muchas veces, porque nunca lograremos alcanzar a hacer las cosas al menos que Él nos dé la fuerza y nos dé la iniciativa. Es exactamente lo que estaba sucediendo. Jesús se introduce con esta mujer y ustedes saben lo que sucedió. Aquella mujer de Samaria quedó sorprendida después de aquella conversación poderosa que tuvo. Y trajo a toda la comunidad y le dijo, vengan, que me he topado no solamente con un profeta. Yo pensé que era profeta, es el Mesías, el que hablan los profetas. Vengan, vengan para que ustedes vean, vengan. Y llamó a toda la comunidad para que fueran donde Jesús. Y lo que me llama la atención, gloria al nombre del Señor, es que la Biblia dice que muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron por las palabras que el Cristo de la gloria le estaba dando y por aquella palabra que aquella mujer le había dado, de acuerdo a Juan capítulo 4 versículo 39. Entonces, ahora después que sucede eso y que Jesús sana a un hijo de un hombre fluyente de la ciudad, dice aquí ahora Juan, después de estas cosas, ya no le tengo que recordar, ¿verdad? Ya sabe lo que sucedió. Y oiga lo que dice ahora, y esto sí me voló la cabeza a mí. Dice, había una fiesta de los judíos. Esto a mí me mató, porque yo decía, espera, fiesta de los judíos, ¿y cómo es esto? Porque hasta donde yo tengo entendido, debería decir fiesta de Jehová, porque Jehová era el que había dado los mandamientos y las leyes para celebrar la fiesta.
Y oiga lo que dice aquí el evangelista Juan. Había una fiesta de los judíos. Esto me voló a mí la cabeza. Digo, ¿será que había una fiesta diferente? ¿Será que los judíos celebraban algo fuera de lo que decía la palabra, de lo que Dios le había dado en las leyes de Moisés? Y tuve que escudriñar eso. Y mire, todos ustedes me están mirando así. Cuando voy a estudiar profundamente la historia, me di cuenta, mis amados, cuál era la fiesta y por qué le llamaban la fiesta de los judíos. Alaba. La fiesta que ellos estaban hablando está descrita en el Evangelio de Juan, en el mismo Evangelio, en el capítulo 2. 3 capítulos antes de este capítulo 5, especialmente en el versículo 13. Alábalo. Y la Biblia dice en el capítulo 2, versículo 13, que estaba Jesús, después de haber salido de aquella fiesta, de esa boda, estaba llegándose cerca de la fiesta de las Pascuas. Pero a mí me sorprendió que tampoco decía las Pascuas de Jehová, decía las Pascuas de los judíos. Y yo seguía indagando, digo, pero ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Oiga, me pareciera ser, gloria a Dios, que esta fiesta de los judíos, Juan capítulo 2, versículo 13, Juan capítulo 5, versículo 1, gloria al nombre del Señor, que en realidad estaba supuesto a ser la Pascua de Jehová. Pero poco a poco, mis amados, esta fiesta los mismos judíos habían degradado, gloria a Dios. Ya no era la Pascua de Jehová o la fiesta de Jehová. A veces le llamaban las Pascuas de los judíos o a veces le llamaban la fiesta de los judíos. Cuando usted estudia cuidadosamente, tanto en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 11, oh gloria a Dios, y lo compara con estos versículos que acabo de dar de Juan capítulo 2, versículo 13, de Juan capítulo 5, versículo 1, le voy a dar muchos versículos. Prepárese. Se va a dar cuenta cómo fue degradado, y ahí entendí yo, mis amados, qué tan fácil podemos desenfocarnos. Los judíos, esta gente, gloria a Dios, que amaban a Dios, buscaban a Dios, hacían fiesta, y por eso le decían fiesta de Jehová, porque ellos entendían que era de Él. Él fue el que la mandó, Él fue el que dio las ordenanzas. Poco a poco le faltaban el respeto a Dios y celebraban ellos como ellos querían, de la manera que le daba la gana. Y hay problemas cuando uno desobedece a Dios. O sea que ya no era la fiesta de Jehová, era la fiesta de ellos. Ya no se celebraba la Pascua de Jehová, era la Pascua de los judíos. Alaba ahora. Hacían y decían como les daba la gana, gloria a Dios. Con razón, Jesús, cuando llega, gloria a Dios, a la escena del pueblo de Israel, refutó mucho a los escribas, a los fariseos, porque ellos escribían no para transcribir la ley, sino que escribían lo que les daba la gana. Hablaban de sus propios pensamientos y alejaban al pueblo de la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué me da pena esto? Porque lamentablemente así está sucediendo en muchas iglesias. Muchos líderes que están haciendo lo que les dan la gana. Ya ni siquiera predican para que las vidas sean edificadas. Predican para tener un like. Gracias por ese silencio. Ya no predican para que las vidas sean transformadas. Predican para que la gente lo vea y digan, wow, qué lindo predica ese hombre. Yo lo quiero en mi iglesia. O sea, ya no predican para exhibir a Cristo, predican para exhibirse ellos. Está bien que no haya mucho amén, pero te estoy diciendo la verdad.
Con razón Jesús se atrevió a condenarlos y a decirle: ustedes son sepulcros blanqueados. Era la Pascua de Jehová que se debía de celebrar. En esa celebración, usted sabe qué era lo que se hacía. Era para conmemorar aquel día de aquella grande victoria que Dios le había dado al pueblo en el tiempo de Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés: voy a sacar al pueblo mío de la esclavitud de los egipcios, y hoy voy a hacer la última señal. Enviaré a mi ángel para matar a todos los primogénitos de los egipcios, y así el faraón ese va a dejar salir libre a mi pueblo. Y Dios le dio una señal a Moisés para el pueblo, y le dijo: como señal de esto quiero que tomes un cordero y lo mates. Alábalo. Y que lo cosan los sacerdotes y que coman de ellos todo el pueblo junto con los sacerdotes, los líderes, los 70 líderes que había tenido. Alábalo que está vivo. Y le dijo: y la sangre no me la botes. Ponlo en los dinteles de las puertas, en las marcas de las puertas, en los marcos, para que cuando mi ángel pase, oh gloria a Dios, él pase por encima. De hecho, eso es lo que significa la Pascua, que viene de una palabra hebraica, peshach, que significa dejar pasar por encima. Y yo no sé si tú entiendes eso, pero gracias a esa misericordia, porque eso era algo futurístico, venía el verdadero real sacerdote, gloria a Dios, que como cordero inmolado iba a derramar su sangre para dejar pasar por encima todos los pecados. Dios mío. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta tarde, pero si yo fuera tú, gloria a Dios, estuviera dándole gloria, porque usted sabe cuántas cosas deja Dios pasar por encima de nosotros. Así que así como los judíos tenían su Peshach, gloria a Dios, que era la Pascua, también nosotros como iglesia tenemos una Pascua. Dígale al que está a su lado: hay que darle gloria a Dios, porque muchas cosas deja pasar por encima de este pobre pecador. Lo que quiere decir, mis amados, que esta fiesta que era la Pascua, gloria a Dios, aún los mandamientos de Jehová, el pueblo de Israel, los judíos, habían anulado, gloria a Dios, y habían cambiado la ley de Jehová por las tradiciones de los hombres. Por eso fue que Cristo le dio duro. Así que en medio de esta fiesta, dice la Biblia, ahora usted va a entender mejor. Dice la Biblia en este versículo 1: subió Jesús a Jerusalén. Y este es un término muy hermoso, porque pocas veces usted se va a dar cuenta que cada vez que Jesús iba a Jerusalén, siempre usa el término subí a Jerusalén. Nunca usted va a ver Jesús, no importa del lugar donde esté, hablando de Jesús. Cada vez que iba a Jerusalén, nunca usted lo va a ver que dice: y Jesús bajó a Jerusalén. Alaba lo que está bien. ¿Y por qué ese término, subió a Jerusalén? Mire cómo me están mirando todos. ¿Lo quiere o no lo quiere? Es increíble, amados. Pero no importa dónde estuviera territorialmente, la ciudad de Jerusalén quedaba siempre en un lugar alto. La ciudad es como si fuera una ciudad montañosa. De hecho, acuérdense que la ciudad de Jerusalén fue en realidad implantada por el rey David. Y de hecho, antes no se llamaba la ciudad de Jerusalén, era la ciudad de David, el rey de David.
Y qué interesante que todo lo que era esa ciudad era monte. Quedaba en un lugar alto. Con razón, desde el principio, cada hombre que Dios llamaba, dice que iban al lugar alto. ¿A qué? Adorar y hacerle un sacrificio a Dios. Con razón, no importa dónde fuera Jesús, Betfagé, Betania, donde usted quiera, Cesarea de Filipo, todas esas zonas aledañas a Jerusalén, lo que sobresalía de toda esa ciudad era Jerusalén, porque quedaba en un lugar alto. De hecho, hasta para ir al templo, escúcheme, los sacerdotes o la gente del pueblo, cuando entraba, tenían unos escalones que tenían que subir por ellos para llegar al templo. ¿Y por qué la Biblia tiene que en realidad enfatizar esto? ¿Por qué no decir iba a Jerusalén y ya? Pero siempre que hablaba de Jesús, usaba el término de que subía. Porque para el pueblo de Dios, para los judíos, Jerusalén era el lugar donde Dios se manifestaba. Jerusalén era el lugar donde estaba el templo. Y en aquel lugar la presencia venía. En aquel lugar, como cuando se manifestaba en el tabernáculo que quedaba en un lugar alto, así mismo era la presencia de Dios, indicando, mis amados, que todo aquel que iba a Jerusalén tenía que decir que tenía que subir allá, porque era una forma espiritual de decir: voy a ir a donde está Dios. Y no hay otra forma más poderosa de demostrar eso en nuestro tiempo actual, que para poder hablar con Dios también hay que subir. El problema es que ahora no tenemos que subir escalones. No tenemos que ir a Jerusalén. No tenemos que escalar, gloria a Dios, montañas, ni valles, ni valles, gloria a Dios. Aquí ahora la temática cambió. De la única manera que subimos es si bajamos. Ay, no me entendió. La única manera de subir a Dios es si bajamos, y la única manera de bajar es doblegando nuestra rodilla, alabado sea el nombre del Señor, y postrándonos. Cuanto más bajo tú te sientas, gloria a Dios, más alto vas a subir. Si lo quieres bajar, agárralo, si no hay problema. Así que por eso dice que subió a Jerusalén, lo que quiere decir, mis amados, que Jesús va a esta fiesta de la Pascua, gloria a Dios, y terminada esta fiesta, oiga lo que dice ahora: y hay en Jerusalén. ¿En dónde está? Jerusalén. Es a ver si me está prestando atención. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ¿un qué? No los oigo, ¿un qué? Una vez más, un estanque. ¿Sabe cómo se dice estanque en el idioma original? No, ese es el nombre del estanque. Pero la palabra estanque es una palabra muy hermosa, y te la tengo que dar para que tú entiendas algo. Es la palabra griega que viene de la palabra columbecía. ¿Por qué te doy esto? Porque este estanque no es algo simplemente que lo menciona aquí el evangelista Juan por mencionarlo. Notemos alguna característica y dónde quedaba este estanque para que entiendas. Y con esto es que voy a empezar a predicar. Todo esto fue una introducción. No se preocupe que el mensaje va a ser corto. Las muchachas duraron 2 horas, yo voy a durar, prometo, 3 horas por lo menos. Dame a lo que está vivo, no se crea. Oiga lo que dice: había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque
llamado en hebreo Betesda. Wow. Voy a hablarte de la forma de este estanque primero. Este estanque no era nada cualquiera. Se había confeccionado y su forma era en forma de pentágono. Escuche bien esto, por favor. Medía aproximadamente unos 120 metros de ancho y otros 120 metros de profundidad. Sin embargo, estaba dividido en dos. ¿A qué me refiero? Como era un pentágono, en forma de pentágono, ojalá yo hubiera podido traer una figura para que usted entendiera. Cuando la Biblia habla de que los que pudieran ver el movimiento del agua, era para aquellos que entraban a la orilla de ese estanque. Porque en el mismo centro estaba toda el agua que se quedaba estancada allí. Y ahí era donde estaba la profundidad. Pero en la boca de ese estanque, cuando se desbordaba, que el ángel venía y removía el agua, esa agua subía y tenía entonces por la orilla otra abertura donde la gente podía entrar y quedarse allí. No podían entrar hasta abajo, pero en la orilla tenía unos orificios en donde usted podía quedarse ahí y hasta sentarse. A esa parte de esa orilla, no sé si pueden vislumbrar lo que le estoy diciendo, es que la Biblia habla y dice que cuando se removía el agua, esa agua subía desde lo profundo, brotaba hacia afuera, y el primero que llegaba a ese movimiento cuando entraba es que era sanado. Pero note lo peculiar de este estanque. Ahí está, mire. Ven, mire, esta es la orilla. ¿Está viendo el orificio? ¿Se está dando cuenta ahí? Aunque no está entera la foto, gloria a Dios, era en forma de pentágono que estaba. No era tan cuadrado como se ve ahí, pero era en forma de pentágono. Lo cierto es que este estanque, ubicado en la misma ciudad de David, o en Jerusalén, como usted quiera llamarlo, gloria a Dios, dice que quedaba este estanque justamente en el camino de un valle que le llamaban el valle de Betzeta. No Bethesda, Betzeta. Y esto, gloria a Dios, quedaba justamente cerca de la puerta de las ovejas. No se ve muy bien porque la puerta está hacia allá, pero era para allá que quedaba la puerta de las ovejas. ¿Por qué menciono esto? Porque esta puerta de las ovejas era el lugar, mis amados, donde todo el pueblo que venía para traer un sacrificio para el perdón de los pecados tenía que pasar por esa puerta. Y allí era donde se juntaban todos los escribas, los fariseos, y esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, y todos los feos, a querer manipular el sacrificio de los animales, porque estaban vendiendo, como los católicos, las indulgencias. Ahí era donde vendían, hasta el animal te lo vendían. Y cuando y lo que se dice, los rabinos, ¿ok?, de esos tiempos, y lo que dice la tradición de los judíos, es que los que se quedaban allí, los escribas, los fariseos y algunos sacerdotes, cuando venía una gente del pueblo a decir: quiero un cordero. Bueno, ¿para qué lo quiere?
Para hacer un sacrificio, ¿qué clase de sacrificio va a hacer? Es que voy a hacer una libación. ¿Cuál es tu pecado? Alábalo. ¿Por qué le hacían todo eso? Porque de acuerdo al pecado le vendían el bendito cordero. Alábalo. Con razón fue que en una ocasión usted ve a Cristo, que cuando entró volcó todo. Ve que todo ahora tiene sentido. Por eso es que hay que estudiar. Porque cuando usted estudia se da cuenta el por qué. Por eso fue que Jesús volcó. No era nada más porque ellos habían convertido la casa, que era casa de oración, en cueva de ladrones. Era que les robaban al pueblo. Que si su pecado era grande, entonces le decían, no, esto te cuesta 500 ciclos de plata. Pero ¿por qué si a este tú se lo vendiste en 30? Ajá, y el pecado que tú cometiste fue grande. Eso te va a costar. Alaba. Aleluya. Y me llama la atención algo. Dice que tenía 5 pórticos, 5 puertas. Y esto sí me llamó mucho la atención. Porque había una puerta, gloria a Dios, que estaba como compartida, gloria a Dios, con la puerta de las ovejas. Y es ahí donde toda la multitud de enfermos hacían su fila para entrar, mientras que las otras 4 pórticos que faltaban, que eran 4 puertas, gloria al nombre del Señor, estaban allí. Y aunque había muchas clases de enfermos, me llamó la atención la razón de que esta puerta, una de ellas, aunque eran 5, una de ellas tenía conexión con la puerta de las ovejas. Con razón es que le dan el nombre a este estanque de Betesda. De ahí es que viene el significado de casa de gracia o casa de misericordia. Porque la entrada de este estanque, como tenía 5 puertas, que el número 5 en la Biblia habla de gracia, eran 5 puertas grandes. Yo quiero que usted entienda esto. No era de que una puertecita, una ventanita, no. Cuando habla de pórticos, yo quiero que usted entienda que los pórticos en aquellos tiempos eran como bóvedas. ¿A qué me refiero con esto? Eran como unos columnarios, gloria a Dios, que se abrían muy grande y que tenían coberturas, porque eso lo que hacía era que cubrían a las personas que entraban allí, para cubrirlo de cualquier lluvia, para cubrirlo de cualquier calor cuando daba el sol. Alabado sea Dios. Eran como unos toldos, para que usted me entienda, gloria a Dios, que alcanzaban y que cubrían. Y por eso la gente, los enfermos que entraban allí, podían refugiarse y protegerse tanto del clima como del calor y la lluvia. La Biblia es enfática aquí y dice que yacía grandes multitudes de enfermos. Y la palabra aquí enfermos no es nada más para referirse a una persona que está enferma, pero es para referirse a una persona débil, a una persona también desamparada, a una persona que tenía un impedimento físico y que ese impedimento traía debilidad a su cuerpo, y que por ende, por la ley, el pueblo de Israel tenía que alejarse de él o de ella, y por eso se convertía en una persona desamparada. A mí me llama la atención de que en este estanque menciona de una manera general, para dar una idea de qué clase de enfermos estaban allí, aunque esa no era todas las características o las categorías de los enfermos que habían allí. Pero menciona 3. Menciona a ciegos, menciona a cojos y menciona a paralíticos. Pero eso no quiere decir que el mudo no estaba allí. Eso no quiere decir, gloria a Dios, que el sordo no estaba allí. Alaba lo que está vivo.
Eso no quiere decir que el leproso no estaba allí. Alábalo. Eran muchas clases de enfermos que habían en aquel lugar. Pero yo quiero que miremos esto no como si fuera un lugar cualquiera. Estamos hablando, mis amados, de un lugar que Dios decidió llamarlo casa de misericordia. Un lugar que a pesar de todo allí se movía la presencia de Dios. Un lugar que a pesar de todo, alabado sea Dios, se movía la presencia. Se movía Dios para sanar. Se movía Dios para libertar. Se movía Dios, alabado sea su nombre, para traer refrigerio a todo aquel que necesitaba algo de esa presencia. ¿Y sabe qué es lo que más me llama la atención? Que dentro de tantos enfermos, la Biblia narra y revela que había un hombre. Y esto sí que es interesante, porque describe la característica de este hombre. Número 1 dice que era paralítico. Y número 2 dice que llevaba con esta enfermedad 38 largos años. Según la costumbre y la historia del pueblo de Israel, en este lugar, como sabían los enfermos que allí se movía Dios, y que Dios de tiempo en tiempo enviaba un ángel, como nadie sabía ni el día ni la hora en que ese ángel se iba a manifestar, los mismos enfermos desarrollaron estrategias para avisarse el uno al otro cuando el ángel viniera. Oiga, qué terrible. Se convirtieron en guardianes y veladores de la presencia de Dios. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Qué maravilloso sería en el tiempo actual que hubieran hombres y mujeres que se convirtieran en guardianes de la presencia, que pudieran dar alarma al pueblo, como cuando en el tiempo de Moisés, que Dios en Número capítulo 10 mandó al pueblo, especialmente a los hijos de Aarón, a esos 2 hijos, que hicieran 2 trompetas, gloria a Dios, y esas 2 trompetas eran trompetas de plata, para que diera alarma al pueblo cada vez que Dios quería visitar al pueblo de Dios. Qué maravilloso sería que hubieran hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, llenos del discernimiento de Dios, para que cada vez que Dios se manifestara pudieran decir: aquí está, llegó la presencia, está aquí pueblo, atención, Jehová está aquí. Usted sabe lo que significa esto. Esto era algo importante. Yo sé que si usted no lo ve ahí, por eso es que hay que estudiar. Para tener ese cargo también no era cualquier clase de persona. Oiga, todos los enfermos estaban allí y estaban en la misma condición. Necesitaban un milagro. Sin embargo, no todos los enfermos calificaban para ese puesto. Gloria a Dios. A ver si se acuerda. ¿Cómo se llama el tema? Se le olvidó. ¿Cómo? Ya mismo lo voy a llevar allá. Quizá usted me diga, pero ¿qué tiene que ver eso? No te preocupes. Esto es como un crucigrama y un puzzle. ¿Cómo se dice eso en español? Un rompecabezas. Gracias. No escogían a todo el mundo para ese trabajo. ¿Usted sabe por qué? Le voy a explicar algo. Imagínese un mudo que lo pongan de guardia de la presencia. ¿Cómo avisa? Y haciéndose
Ahí sí es verdad que se necesitaba un nuevo don de interpretación de los mudos. Se ríe, ¿verdad? Pero les voy a decir algo. Esto tiene una connotación espiritual. Agárrese ahora. Porque imagínese un mudo espiritual queriendo hablar de la presencia y querer avisar al pueblo de que la presencia de Dios está, pero no puede porque es un mudo espiritual. ¿Y qué es un mudo espiritual? Aquel que quiere hablar de algo que no sabe y no conoce. Él piensa que sabe. Imagínese, el mudo piensa que está hablando, pero está dando señal. Y como él piensa que está hablando, piensa que lo está haciendo bien. El problema es que no podía, no calificaba. Él veía, pero no hablaba. ¿Cómo comunicaba? Y así hay muchos que ven la presencia, pero no pueden hablar de ella porque no la conocen. Y si hay algo en este tiempo actual que Dios anda buscando, es hombres y mujeres, no solamente que hablen de la presencia, es que la conozcan primero para luego hablar de ella. Pero ¿cómo tú puedes conocer de la presencia si no estás llegando al estanque? Porque para hablar de ella tú tienes que tener una intimidad con ella. Y quiero decirte algo, la presencia no es una cosa ni es un objeto, la presencia es una persona. Y si tú no quieres tener intimidad con esa persona, jamás puede hablar de esa presencia. Hay muchos que nada más se fajan con decir, aquí está la presencia y está la presencia, pero ni siquiera saben describir qué es lo que está pasando allí. No me digas tú a mí de que la presencia de Dios está aquí y cuando se acaba el culto se va a su casa y es como si nada hubiera pasado. Vuelve con la misma maña, sigue el mismo enojo, le habla mal al marido, le habla mal a la esposa, al esposo. Y según que estaba en la presencia, tú no estabas en la presencia de nada. Porque la Biblia me dice a mí que el hombre y la mujer que experimenta la presencia, hay un cambio, hay una transformación, algo sucede. Todo el que tocó la presencia de Dios en la palabra de Dios en la Biblia me muestra que hubo un cambio. Moisés se topó con ella y nunca jamás fue igual. Óigame, aunque ese hombre era tartamudo, gloria a Dios, sin embargo cuando bajó de allí dice que la piel de su rostro resplandecía. Alabado sea su nombre. Pero imagínese usted, olvidemos el mudo porque eso tiene muchas cosas que decir. Vámonos a un ciego. El ciego no veía, pero oía. Aleluya. No podía ver, pero escuchaba y hablaba. Por lo menos él podía decir, está el ángel, llegó, no lo veo pero lo escucho. Pero había un problema para ese ciego, porque el anuncio que podía dar ese ciego podía ser un anuncio tarde. Creo que la agarraron. Y así andan muchos ciegos que parecen repetidoras. ¿Por qué? Porque como no ven, lo que hacen es que oyen, solo se convierten en repetidores. Repiten lo que oyen, pero no pueden repetir lo que conocen porque no tienen ojos para ver.
Pregúntele, yo quiero saber si estoy hablándole a la iglesia. Pregúntele al que está a su lado. ¿Tú estás ciego o puedes ver todavía? O sea que cuando este ciego decía, aquí está, llegó, hace rato que removió el agua el ángel y voló. Es peligroso eso, amados. Esa era la característica de un ciego. Ahora mire otra cosa. Quiero usar de lo que hay aquí. Imagínese un cojo. El cojo podía ver, podía oír, podía hablar, pero había un problema, que no podía moverse bien y por ende no podía llegar allá para gozarse. Y esto habla de gente conformista. Nada más les gustan ver, les gustan oír, hablar, pero no les gustan comprometerse. No, yo ahí no me meto yo. Eso es bueno, eso es bonito, pero eso es para ti, para mí no. Son de aquellos. ¿Usted sabe lo que es un cojo? Un cojo es el que se arrastra así. Y hay otras clases de cojos que tienen un impedimento también, que caminan así de lado. Y parecen como si fueran columpios, suben y bajan. Y a eso yo le llamo a los cristianos columpios, que un día están bien y otro día están mal. Otro día se sienten arriba y al otro día se sienten abajo en el infierno. Y parecen columpios, suben y bajan, suben y bajan. Y no hay un balance que tú quieres ver, bueno, pero ¿cuándo te va a mantener arriba? O por lo menos ¿cuándo vas a estar abajo para clamar a Dios y que Dios te saque y te suba? Pero que te mantenga. Pero ese sube y baja se parece igualito a aquella expresión que le dio Dios a Juan estando en Apocalipsis en la isla Patmos, que estaba hablando acerca de una de las iglesias que era, oiga, ni siquiera era fría ni era caliente, era tibia. Y el Señor le dijo, ojalá fuera frío o caliente, porque si eres frío te caliento, y si está muy caliente te digo suave, suave, baja la macana. Pero si eres tibio, incomoda, porque a los tibios, dice el Señor, los vomitaré de mi boca. Me están mirando serio, ¿qué pasó? Pregúntele al que está a su lado, ¿qué tú eres, frío, caliente o tibio? Y esto no es de que tú digas, no, yo soy caliente, es que tus hechos lo demuestren. Tú podrás decir con tu boca, yo soy caliente, pero si tus frutos hablan de otra cosa. Por eso es que este cojo podía hablar, pero era cojo. Algo no le impedía caminar bien, entrar al estanque y gozarse. Pero por lo menos tenía algo. Él le daba la satisfacción de que otros se gozaran. Pero hay que tener cuidado, porque llegar a un conformismo, eso es peligroso. Y hablar del paralítico ni se diga. Porque si el cojo por lo menos puede mover, y aunque está fluctuante, gloria a Dios, que un día sube, otro día baja, un día sube, otro día baja, un día se arrastra, gloria a Dios, pero algo está haciendo. Oiga, el paralítico no podía moverse. Y así hay muchos cristianos, vienen a la iglesia pero no se están dando cuenta que son paralíticos espirituales. Levantan la mano, se gozan de la presencia del Señor, pero su vida está paralítica. Están intactos. Nunca usted ve un crecimiento en ellos. No me tire piedra,
Yo sé que el que se la está tirando soy yo, no me la devuelva. Usted ve que hablan y usted lo oye y dice, wow, tremendo. Pero cuando examina su vida dice, pero ¿y por qué no sale de una este hombre? ¿Y por qué no sale de una esta mujer? ¿Y por qué es que no hay crecimiento en él o en ella? Porque hay una parálisis espiritual. Y mire, si la cojera es terrible y es fuerte, más fuerte es la parálisis. ¿Sabe por qué? Porque el hombre o la mujer que es paralítica espiritual llega a una condición que lo que hace es que se acostumbra a su condición. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice aquí este pasaje bíblico. La Biblia dice que este hombre, aunque era paralítico y tenía 38 años, gloria a Dios, en esta condición, la Biblia dice que cuando Jesús lo vio acostado, oh gloria a Dios. Nótese, la Biblia enfatiza, fue Jesús que lo vio. No fue el paralítico que vio a Jesús. Mi alma te alaba, Jehová. Porque hay cosas que yo quiero que tú entiendas, que aunque tú piensas que Dios no la ve, Él la está mirando. Oh, gloria al nombre del Señor. Él podrá, gloria a Dios, tú podrás, alabado sea Dios, esconderlo de papá, de mamá, de tío, de tía, pero de ese Dios que se le reveló, oh, gloria a Dios, a aquella esclava de Abraham, gloria a Dios, que era también esclava de Sara, llamada Agar, gloria a Dios, que se le reveló en el desierto y ella dijo, este es el Dios que me ve, el que lo vio todo, de ese nada podemos esconder. Y la Biblia dice que cuando Jesús lo vio acostado, oiga esto, la Biblia no dice cómo, pero en el original, yo tuve que leerlo en el original, Daniel. ¿Sabe cómo dice el original? La Reina Valera dice, se lo voy a leer para que usted entienda. Oiga cómo dice la Biblia, la Reina Valera, la del 1960. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. ¿Sabe cómo dice en el original? Cuando Jesús lo vio acostado de ese modo o de esa manera, entendió que llevaba mucho tiempo así. Ay, Dios. Quiere decir que había una forma en la que este hombre estaba en su condición que le dio la señal a Jesús de que este hombre llevaba mucho tiempo en esa manera. Lo que quiere decir que tu condición le deja saber claramente a Dios tu posición. Te lo repito. Hay muchos que creen que su condición va a hablar de su posición y es lo incorrecto, es lo opuesto. Es tu posición que le deja saber a Dios tu condición. Pero nosotros invertimos los papeles. Nos fijamos más en nuestra condición para saber nuestra posición. Ves que en la matemática de Dios como que no concuerda. Porque nosotros podemos ver, gloria a Dios, a un mendigo afuera, andrajoso, hediondo, ya usted sabe, a un monito muerto, como decimos. Y como lo vemos como si fuera un bon de la calle, como lo decimos, un desamparado, porque así está su condición, pensamos que esa es su posición, pero el Señor lo ve diferente, dice, no, tú lo ves así por su condición, pero tú no estás mirando su posición. Yo lo veo a él predicando mi palabra, tú lo ves como un mendigo, pero es un evangelista, ese es mi pastor. Oh, yo no sé si me está entendiendo. Seguro que usted me está entendiendo. Así que tu condición no determina tu posición, es tu posición la que determina tu condición al final de todo. Así que por la condición de este hombre, Jesús no se llevó, fue por la posición.
Al verlo así como estaba postrado de ese modo, supo que tenía mucho tiempo. Y oiga esto, lo mismo que hizo Jesús con la mujer samaritana, es lo mismo que hace ahora Jesús con este hombre. Se le acercó a este hombre y sin hacer mucho estrago, mucha pompeya, mucho estrellato, sin introducirse. Nótese que Jesús no le dijo, óyeme, shalom. Como decían los hebreos en esos tiempos, ¿verdad? Y todavía lo dicen, shalom mishpocha, que significa la paz de Dios sea contigo, familia de Dios, hermano mío. Eso es lo que significa mishpocha. No le voy a dar hebreo, pero es para que usted entienda. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, mira, yo soy Jesús, yo no sé si tú has oído hablar de mí. No, nada de eso, no le dio la introducción. Como decimos nosotros en un buen término dominicano, llegó al grano, directo. Lo mira y le dice, ¿tú quieres ser sano? ¿Por qué Jesús va directamente donde este hombre? Jesús entendía que esta iba a ser la única manera que Él, como Dios, en su infinito amor y misericordia, Dios hecho carne, era la única manera que podía utilizar para hablarle a este hombre acerca de su sanidad. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo que tomar esta iniciativa. ¿Pero por qué? Por dos razones muy importantes. Número uno, porque este hombre no conocía quién era el que estaba hablando con él. Aleluya. Pero número dos, que es lo más crítico, se acostumbró a la situación y a la condición que él tenía. Se acostumbró, él dijo, de aquí nadie me va a sanar. Se acostumbró a su condición. Aleluya. Pero Cristo no estaba viendo su condición, estaba viendo su posición. Jesús se interesó más por su posición que su condición. Dios mío, alguien que entiende esta palabra. Óyeme, Dios no está interesado tanto en tu condición, es tu posición. Jesús se interesó más en la posición de este hombre. Sabía que se había acostumbrado a su situación. Por eso él decía, de aquí ya yo no me voy a mover, pero voy a servir de algo. Yo no sé cuántas veces este paralítico, como guardián, gloria a Dios, de la presencia de Dios sobre este ángel, yo no sé cuántas veces él pudo haber sido de instrumento para que otros se sanaran. Cuando él veía el ángel gritaba, aquí llegó, aquí viene bajando, lo veo, está bajando, corran, vayan al estanque que lo veo. Usted sabe cuánta gente por 38 años gritando. Y de repente aparece en la escena Jesús. Yo me imagino ese día, este paralítico, perdóneme que me voy a poner aquí como ilustración, postrado porque no podía moverse. Se acostumbró a su estatus y a su condición. Dijo, soy paralítico, soy inmóvil, pero aunque no puedo mover mis manos, yo voy a mover mis pies. Aunque no puedo mover mis pies, voy a mover mis manos. Aunque no puedo mover mis pies, voy a mover mi boca, voy a mover mis labios. Aunque no puedo mover mis pies, gloria a Dios, voy a mover aunque sea un oído, gloria a Dios. Voy aunque sea a hacer mueca con los ojos. Voy a gritar, voy a vociferar, porque aunque yo no pueda, otros, gloria a Dios, van a alcanzar la bendición. Me imagino ese día este paralítico esperando ver nuevamente el ángel, como solía hacerlo casi todos los días. Y yo me imagino a este hombre ahí.
Me imagino como hasta los enfermos diciendo: oye, ¿has visto algo? Psst, cállate, no me desenfoque, cuando llegue yo te aviso. Y me imagino al ciego diciendo: ¿tú estás viendo algo? Psst, cállate, que te voy a avisar, pero me estás interrumpiendo. El hombre estaba enfocado. Él entendió que ese era su trabajo, aunque no fuera él sanado, pero su trabajo era anunciar. Su trabajo era dejarle saber al otro: oh, gloria a Dios. Aunque él no iba a ser sanado, él por lo menos se iba a sentir contento, gozoso de que otros habían alcanzado lo que él no habían alcanzado. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilla fuera eso, que cada cristiano entienda eso y que se gozara con ver la felicidad del otro, se gozara con ver el éxito del otro, se gozara con ver la bendición del otro. Aleluya. Y este paralítico, enfocado, sabiendo a lo que él se estaba enfrentando y encomendando, esperando como siempre todos los días ver llegar al ángel. De repente, gloria a Dios. Venga acá, Alejandro. Él enfocado, póngase de este lado, por favor. Él enfocado, se le acerca un hombre que no lo conoce. Y ni siquiera se le introduce, lo único que le dice es: ¿quieres ser sano? Imagínese, un hombre que ha estado esperando 38 años. Para que usted me entienda mejor, una persona que tiene una semana sin comer y que usted le pregunte: ¿tú quieres comer algo? Si fuera dominicano dice: va acá, pero te estás volviendo loco, mano. ¿Pero qué es lo que te está pasando? ¿Tú estás ciego o qué es lo que te pasa? Tú no estás mirando que la costilla a mí se me ve. ¿Cómo que si quiero comer algo? Hasta piedra que tú quieras darme, dame lo que sea porque tengo hambre, hermano. Pero ¿sabe por qué Jesús le pregunta? Lo estaba haciendo para confrontar al paralítico, porque el paralítico se acostumbró. Venga Pedro acá, por favor. Póngase aquí, que ahora usted va a hacer el papel del paralítico. Así mismo como yo estaba. Jesús viene y le pregunta. Yo hubiera sido el paralítico y le digo: pero Señor, ¿cómo que si quiero ser sano? Yo tengo 38 años aquí fajado, gritando, observando, y nunca he recibido un toque. ¿Cómo que tú? Y esa pregunta que tú me haces a mí. Sin embargo, esa no fue la respuesta del paralítico. Mire cuál fue la respuesta. No se me vaya ninguno de los dos. Oiga lo que le dijo el paralítico, versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Ay, Dios mío. Jesús le está hablando de la solución y este hombre le está hablando del impedimento. No, yo no sé si está aquí. No, yo no sé si está aquí. Jesús le está diciendo: tengo la solución, ¿quieres ser sano? Y él viene y le habla del impedimento. Es que yo no puedo, porque cada vez que yo trato, gloria a Dios, dice: entre tanto que voy, otro desciende antes que yo, porque no me puedo mover. Se le estaba olvidando a este paralítico, gloria al nombre del Señor, que él nunca jamás iba a ver el ángel, porque ahora Cristo hace un cambio, hace un intercambio, gloria a Dios, y ya no necesitaba este paralítico ser introducido a las aguas de ese estanque, porque ese estanque, por eso Dios enviaba a un ángel, porque esas aguas que habían allí eran aguas estancadas. Eso habla de agua muerta, pero Jesús le estaba diciendo: ¿quieres ser sano? Indicando: ahora hay un estanque que salta para vida eterna, está frente de ti y tú no lo estás
volviendo al estanque. Y como le estaba dando este impedimento, este enfermo a Jesús, me llamó la atención algo. Jesús en ningún momento extendió la mano. Era para que Jesús extendiera la mano, extiende la mano, y le dijera: levántate, levántese. Le dijera: toma ahora tu lecho, tu cama en la que él estaba postrado, y vete a tu casa, anda. Vaya otra vez, venga. Todavía Pedro. Pero eso no fue lo que le dijo. El Señor estaba tratando no con el impedimento físico que había en este hombre, sino con el impedimento mental y espiritual que él ya tenía. No estaba tratando con la condición. Dios mío, alguien que me entienda. Estaba bregando con la posición. En ningún momento Jesús lo vio postrado. Por eso no le habla de cuánto tiempo tiene con esa enfermedad. Eso no le interesaba a Jesús. Jesús estaba interesado más en la posición de este hombre. Esto fue lo que me voló la cabeza, Daniel. Porque yo siempre pensé que Jesús estaba interesado en la condición de este hombre. No era la condición, era la posición. Y cuando vienen las pruebas y vienen todas las cosas en nuestra vida, Jesús no mira nuestra condición, Él está mirando en qué posición estamos. Dios mío, alguien que entiende y agarre esta palabra. Por eso cuando Adán pecó, oye, no le dijo: ¿por qué pecaste? Lo que dijo fue: Adán, ¿dónde tú estás? No estaba hablando de su condición, sino de su posición. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Adán que yo creé? El que me amaba, el que tenía comunión conmigo. ¿A dónde está la posición que te di? ¿Qué pasó con ese Adán? Gloria a Dios. A mí me partió la cabeza, Alejandro. ¿Cuántas veces yo he predicado de eso? Demasiado. Pero el Señor me dijo: ven que te voy a revelar algo. Ay, Dios mío. Me voló la cabeza eso. Y para que este hombre paralítico entendiera, por eso Jesús primero con la palabra le dijo: levántate. Señor, pero es que no puedo. Levántate. ¿Cómo que no puedes? Levántate. Le estaba diciendo: tienes poder para levantarte. Estás 38 años allí postrado, pero se te ha olvidado, gloria a Dios, que hay alguien que tiene poder, que hay alguien que tiene autoridad. Y el que tiene poder y autoridad te está dando ese poder para que te levante. Te está dando del poder para que no te quedes en esa posición. Te está dando el poder para que seas transformado. Te está dando el poder para que tú seas liberado. ¡Levántate! Y esa es la palabra que Dios te está dando hoy aquí. Yo no sé en qué condición tú te encuentras, pero Dios te dice: levántate. Yo no sé cuál es tu tragedia, pero Dios te dice que te levantes. Yo no sé cuál es la cadena que Dios quiere romper, pero Él te está diciendo: levántate. Tienes poder para cambiar de posición. No es tu condición, es tu posición. Mire, le voy a dar este secreto. Cuando el diablo ataca a un creyente, no está atacando para que cambie la condición en la que está. Es para cambiar su posición espiritual. Si Él logra que tú cambies tu posición por una condición, te agarró mansito. Por eso fue que agarró a Adán y a Eva.
el diablo a través de la serpiente le mostró una condición, y después de la condición le dibujó una posición. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? ¿Usted se acuerda en Génesis? Nadie se acuerda, se lo voy a acordar. Le dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que está en el huerto. Eso fue una mentira. Porque Dios lo primero que le dijo fue: de todo árbol pueden comer, excepto... Entonces no era que no podía comer de ningún árbol, era que no podía comer de un cierto árbol. Porque ni siquiera le impidió comer de la ciencia del de la vida eterna, del conocimiento del mal. Sí le impidió. De la ciencia del bien y del mal le dijo: no pueden comer. Pero nunca le impidió comer de la vida eterna. Ay, Dios mío. Estoy seguro que si Adán, en la posición que tenía, ay Dios mío, al principio, hubiera agarrado y comido de la vida eterna, ay papacito, todavía existiera Adán y nosotros también. ¿Dónde está tu tatarabuelo? Oh, se llama Adán. ¿Y dónde está él? Oh, él tiene 1800, 475, 1971 años. ¿Cómo? ¿Y cuántos años tú tienes? 800 cuchos. ¿Cuánto? 1970 años. Y después le dijo a la serpiente: mira, eso no es, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de eso van a ser como Él. ¡Qué mentiroso! Cuando lo primero que Dios dijo fue: hagamos al hombre conforme a qué. Entonces éramos como Él. Ah, ya lo perdí. ¿Cómo que van a ser como Dios? Ya era como Dios. Tenían la imagen de Dios. Le vertió la condición por la posición. ¿Tú quieres que sea más profundo? Eso fue lo que pasó con Jacob y Esaú. Esaú tenía una posición y la cambió por una condición. Yo te estoy hablando de algo que me está dando Dios ahora, porque ni siquiera está aquí. Es más, mire, yo te voy a cerrar esto para que usted entienda que esto no es con esto. ¿Cuál era la posición de Esaú? Ser el primogénito. Y como primogénito le tocaba doble herencia. Pero un día, en su condición humana, tenía hambre. Le pidió a su hermano de un potaje que estaba haciendo, un guiso rojo, de esos buenos que sabe hacer. Aleluya. Y le dijo a su hermano: dame que tengo hambre. Y dijo: te cambio tu posición por esta condición. Alaba. ¿Y qué dijo Esaú? ¿Para qué me va a servir eso, hermano? No va a servir para nada. Sí, total. Como quiera me van a dar algo. Aunque no sea dolor, yo con eso me conformo. Pero lo que él no entendía era que su posición no se la había dado Jacob, se la había dado Dios. Y si hay algo peligroso es cuando tú abandonas lo que Dios te da. Porque cuando Dios te da algo trae bendición, pero cuando tú lo abandonas, tú mismo traes maldición. No me mire serio ahora. Y al cambiar su posición por la condición, perdió la primogenitura. Por eso es que cuando usted ve que cuando Jacob va donde su padre y le dice: mira, soy yo, dame la bendición. Ya estaba a punto de morir. Isaac lo bendice. Y cuando llega Esaú, dice: ¿quién eres tú?
Soy yo, tu hijo. Tú no me dijiste, mira, yo vengo para bendecir, para que tú me bendigas con esta comida que yo te traje. Pero ¿cómo? ¿Y quién fue el que entró? Y ya Jacob se había robado la primogenitura. Este hombre lloró tan amargamente que dijo: Padre mío, y tú nada más tienes una sola bendición. Bendíceme, papá, pero dame algo. ¿Y sabe lo único que le dio Isaac? Dijo: lo único que tengo para darte es esto. Serás esclavo de tu hermano. Oiga qué bendición. Y con el poder de tus fuerzas, cuando crezca, entonces te liberarás de él. No voy a entrar en eso porque ese es otro tema, eso es algo profético. Ahora, y con esto concluyo, voy a dar la esencia del mensaje. Cristo levantó a este paralítico. Cristo le dejó saber. A mí me llama la atención que nunca más se mencionó en la Biblia este estanque. Ni tampoco se menciona de que este ángel continuó visitando este lugar. Sino que era todo lo contrario. Ahora todos los enfermos iban a Jesús Alejandro. Tan fuerte era eso que hasta los ciegos que no podían ver por el murmullo decían: ¿qué es lo que está pasando? Alguien me diga. No, es Jesús. ¿Cómo? Y gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya no iban al estanque, porque Cristo enseñó, gloria a Dios, al llegar a aquel lugar, que había una transferencia. Había ahora un cambio. Ahora ya no era un lugar. El lugar donde estaba la presencia ya no era en el estanque de Betesda. Era en el verdadero estanque que saltaba para vida eterna. ¿Y por qué te digo esto? Porque Dios también ha escogido un lugar donde allí se mueve la presencia de Dios, donde allí, gloria a Dios, Dios bendice, donde allí Dios transforma, donde allí Dios liberta. Pero óigame, ahora sucede todo lo contrario, porque por lo menos en aquel lugar llamado Betesda, que era un estanque, yacían grandes multitudes de personas, aunque sean ciegas, aunque fueran cojas, aunque fueran mancas, paralíticas. Pero ahora hay un lugar donde Dios se manifiesta y la iglesia está ausente de ella. Ya no quiere venir. Yo quiero que tú entiendas que esto no es cuatro paredes. Este es el verdadero estanque donde se mueve la presencia, donde se manifiesta la presencia, donde Dios cambia, donde Dios transforma. Sin embargo, no queremos venir a ella. Por eso Dios me dijo: tienes que llamarlo, vuelve al estanque. Vuelve al estanque. Si tú piensas que esto no es un estanque, gloria a Dios, esto es un estanque. Aquí tú no vas a ver el agua física, pero va a ver el agua espiritual. Es aquel agua que un día Jesús dijo en Juan 7:37: si todavía alguien tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrá río de agua viva. Se va a cumplir lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Le dijo: mira, todo el que venga aquí a beber de esta agua va a volver a tener sed, pero el agua que yo le daré será una agua que salta en él para vida eterna. Cuando la mujer samaritana vio a Jesús hablar de esa manera, lo miró de arriba abajo. Yo hubiera sido dominicano y le digo: estás loco.
Porque este estanque es profundo, y era profundo el estanque de Jacob. Pues es uno de los estanques que abrió Jacob. El estanque es profundo y tú no tienes con qué sacar el agua. Porque para esos tiempos todo el que caminaba allí en aquel lugar se amarraba dentro de su vestidura, gloria a Dios, un cántaro de cuero, gloria a Dios, que lo llevaba consigo para sacar agua para beber. Cuando esta mujer vio a Jesús, lo vio sin cántaro, lo vio sin nada, y dice: ¿y dónde que tú tienes esa agua? Porque ni siquiera cántaro tienes tú para sacarla. ¿De dónde tú vas a sacar una cosa tan profundo? Alaba lo que está vivo. Mis amados, hay que volver a la presencia. Esto que está aquí simplemente son 4 paredes. Pero ¿sabe por qué Dios se mueve en este lugar? ¿Cuántos quieren saber? Pablo, hablando a los hebreos, a quien se le considera que escribió el libro de Hebreos, y Pedro también hablando lo mismo en uno de sus discursos, y Pablo lo dijo también en otro de sus discursos. Dijo: el Dios creador del cielo y de la tierra no habita en templos de manos de hombre, ni hechos por los hombres. Entonces, si Dios no habita en este lugar que le llamamos el templo, ¿dónde es que Dios habita? Pablo, hablándole al Corintio, dijo: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios? Y dice: el cual no soy vuestro. O sea, tu cuerpo no te pertenece. Si realmente tú eres un redimido, tu cuerpo le pertenece al Señor. Por eso dijo: es templo del Espíritu Santo, el cual no es de vosotros. Entonces, ¿dónde habita la presencia de Dios? Ahora, en este templo. Entonces, ¿por qué Dios se glorifica y se manifiesta en este lugar? No es por las 4 paredes, sino por los templos que vienen. Escucha esto ahora. Si en realidad tú entendieras eso, entenderías que cada vez que tú vienes es con una connotación de provocar un nuevo mover del río de la presencia de Dios en tu vida. Espera. Pero si bien es cierto eso, también es cierto que el día que tú dejas de venir es una bendición menos que te lleva, y una bendición que le robas al que está a tu lado. Porque cuando tú agarras agua de un lugar y la vas sacando y la vas sacando, si no es un río que va fluyendo, tarde o temprano se va a secar. Y lo que usted no entiende es que nosotros somos un cuerpo. Y como cuerpo, para que el río de Dios fluya, tenemos que estar el uno al otro. Entonces, cuando yo falto, hay una parte del agua del río de Dios que falta. Yo quisiera que todos los que están también ahí en sintonía y que me están viendo a través de las redes sociales entendieran eso. Si entendiéramos eso, cada vez que hay culto, que le voy a decir la verdad, yo creo que tenemos que cambiar esta palabra. No deberíamos de llamarle culto. Si quiero usar un término bíblico, se lo voy a dar. Debería de ser santa convocación. ¿Sabe lo que significa una santa convocación? Que usted viene a un lugar, el que va a una santa convocación, va a un lugar donde es Dios el que invita. Pero el que va a un culto es aquel que hace un culto para invitar a Dios. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Quieres hacer culto o entiendes que hay una santa convocación? Cuando hay un culto, el programa lo hace el hombre. Cuando hay una santa convocación, el programa lo hace Dios.
convocación. Y lo lindo que el programa lo tenía Dios. Por eso era que el pueblo no sabía para qué me llamó Dios, qué va a decir ahora Dios. Nadie sabía nada. Hasta Moisés, cuando Moisés subía al monte, decía: ¿y ahora qué quiere Jehová? ¿Qué va a hablar Jehová? Tampoco Moisés sabía. Eso es lo que se llama santa convocación. Ay, si cada hermano que está ahí que me está mirando, gloria a Dios, y los pastores que puedan ver o están mirando este mensaje, entendiera lo que significara eso. Todos los días dijera: no, vamos a hacer santa convocación, vamos a dejar que sea Jehová que nos invite, que el programa lo hable Él, que el programa lo haga Él, que hable Él, que diga Él, que se mueva Él. Porque cuando Él habla, todo cambia. Cuando Él se mueve, las cosas van a cambiar. Cuando es Él que se mueve, gloria a Dios, las cadenas se van a romper. Pero cuando lo hago yo, lo hago de mis propias emociones. No está mal, porque Dios es un Dios que acepta nuestras emociones, y Él fue que las hizo. Aunque le voy a decir algo, Él hizo las emociones, pero Dios no es un Dios emocional. Otro lío me metí. Te lo repito, Dios hizo las emociones, pero Él no es emocional. Porque el Dios que me creó a mí, te creó a ti, no se mueve bajo las emociones. Hay que volver al estanque. Y el volver al estanque implica volver a su presencia. Entiende, hermano, el compromiso que tienes ante Dios. No tienes un compromiso cualquiera. Si tú entiendes que tú eres templo de Dios y que como templo cargas la presencia de Dios, ay, Dios mío, usted está entendiendo lo que implica que usted y yo seamos portadores de su presencia. Para que usted entienda eso, usted tiene que ver qué era lo que pasaba con el arca del pacto, que era el lugar y el instrumento que Dios utilizó de una manera simbólica para manifestar su presencia al pueblo de Israel. Donde quiera que el pueblo de Israel cargaba con ese instrumento llamado arca del pacto, allí cargaban con la presencia. No importa el lugar donde ellos se movieran, si llevaban el arca, todo estaba bien porque llevaban la presencia. Iban al desierto, y aunque en el desierto había escorpiones, alacranes, culebras y un montón de cosas, piedras que aparentemente no había nada, pero si llevaban la presencia, tenían carne, tenían codornices, tenían maná, alaba lo que está vivo, tenían agua en el desierto. Porque esa presencia le alimentaba y le daba todo. Hasta vestiduras nuevas, porque ni siquiera su vestidura se gastaba. Entonces, si tú entendieras que donde quiera que tú vas, no vas solo, vas con la presencia, entonces entendería el por qué debes de seguir viniendo a este lugar llamado el estanque espiritual. Yo concluyo con esto. Mira, si todo lo que yo te he dicho ni siquiera te mueve, es probable que ni te haya movido. Solamente te voy a decir algo. Como la Biblia no menciona más si el estanque siguió operando y si el ángel se seguía moviendo, aparentemente parece que no, porque hay más evidencia de que los enfermos iban a donde Jesús que al estanque y a donde el ángel, porque ya no se movía. Hoy en día, bueno, vieron ahí la gráfica, está ese estanque. Lo único es que hoy en día, en la realidad, ese estanque está seco. Y lo tienen ahí seco, no solamente porque se secó, sino porque están esperando en un tiempo profético
donde ese estanque va a volver a ser llenado. Y ahora no va a ser un abrevadero para que la gente entre, sino para lavar las ovejas. Porque era el lugar también donde lavaban las ovejas para luego sacrificarlas. Y van a volver a llenar ese estanque como una remembranza y simbología de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero te voy a decir esto: si eso aún a ti no te mueve nada de lo que he dicho, solamente te quedan dos cosas: o atender bien a esta palabra que Dios te está dando hoy, o tarde o temprano terminará como está actualmente ese estanque, seco y vacío. No hay más opciones. Así es que de ti depende si quieres ser agua viva o quieres ser agua muerta. De ti depende si quieres ser de bendición para otros o quieres ser de maldición para otros. De ti depende si quieres convertirte en un guardián predilecto de la presencia de Dios, o convertirte en unos de aquellos que solamente quieren ser espectadores del mover de Dios. De ti depende si quieres seguir siendo un ciego, un cojo, un manco, un paralítico, un sordo, un mudo, o levantarte y restaurarte. Y por último, de ti depende si quieres seguir en la misma condición en donde estás, o entender la posición que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Es de ti que depende. Póngase sobre sus pies, que ya no voy a predicar más. Permítame dar gracias a Dios por esta palabra. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú me has dado. Tu palabra siempre nos va a confrontar a todos. Ayúdanos a no cambiar nuestra posición por una condición, a poder entender que por encima de nuestras condiciones hay una posición intacta que tú nos has dado, que no la vamos a cambiar, no la vamos a dejar perder. No queremos que se vaya de nosotros. Ayúdame y ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, ayuda a aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales, a que nunca cambien su posición por una condición. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.